¿Alguna vez has mirado una pintura de Van Gogh y te has preguntado cómo alguien podía crear belleza tan extraordinaria mientras experimentaba un sufrimiento mental tan extremo? ¿Has imaginado la agonía de ser un genio artístico incomprendido que vendió solo una pintura durante toda su vida, mientras creaba obras maestras que ahora valen cientos de millones de dólares? Vincent Van Gogh no era simplemente un pintor loco que se cortó la oreja en un episodio de locura. Era un visionario artístico atormentado cuya enfermedad mental era inseparable de su genio creativo y cuya vida trágica revela verdades profundas sobre la relación entre sufrimiento psicológico y brillantez artística. ¿Y si te dijera que Van Gogh no se suicidó como afirman los libros de historia, sino que fue accidentalmente disparado por dos adolescentes que jugaban con un arma, y que eligió proteger a sus asesinos involuntarios porque creía que su vida no tenía valor? ¿Y si te dijera que análisis psiquiátricos modernos han identificado exactamente qué enfermedad mental tenía Van Gogh y que esa misma condición era responsable tanto de su genio artístico como de su autodestrucción? ¿Y si te dijera que cartas recientemente descubiertas entre Van Gogh y su hermano Theo revelan que Vincent había desarrollado una teoría revolucionaria sobre color y percepción que anticipó descubrimientos científicos sobre neurociencia visual que no serían hechos hasta un siglo después? ¿Y si te dijera que Van Gogh sabía exactamente cuán revolucionario era su arte, pero que también sabía que era demasiado adelantado para su época para ser comprendido durante su vida? Lo que estás a punto de descubrir no son especulaciones románticas sobre un artista tortured. Es la verdad documentada sobre cómo la enfermedad mental puede ser tanto una maldición devastadora como una fuente de percepción artística que trasciende las limitaciones de la experiencia humana ordinaria. Hoy te voy a revelar la historia más conmovedora de genio artístico y sufrimiento psicológico en la historia del arte moderno. La verdadera historia de cómo Vincent Van Gogh transformó su agonía mental en algunas de las obras de arte más poderosas jamás creadas, mientras luchaba contra una enfermedad que eventualmente lo destruiría pero que también le proporcionó la visión única que revolucionó la pintura para siempre. Al final de esta historia, entenderás por qué Van Gogh sigue siendo el artista más amado y más trágico de la historia moderna. Verás exactamente cómo su enfermedad mental contribuyó a su genio artístico único. Y te darás cuenta de que conoces la verdad sobre un hombre que demostró que el sufrimiento más profundo puede ser transformado en belleza que inspira a la humanidad durante siglos. Pero te advierto. Una vez que comprendas la verdad sobre la conexión entre la enfermedad mental de Van Gogh y su genio artístico, nunca podrás ver el arte de la misma manera, porque entenderás que algunas de las creaciones más extraordinarias de la humanidad han surgido de las experiencias más dolorosas del alma humana. La historia comienza con el momento más formativo en la vida de Van Gogh, cuando un joven de 27 años fracasó en todo lo que había intentado y decidió que se convertiría en artista, sin saber que esta decisión lo llevaría tanto a la grandeza artística como a la destrucción personal. En marzo de 1880, Vincent Van Gogh, de 27 años, estaba sentado en una celda de prisión en Cuesmes, Bélgica, donde había sido arrestado por Bagranqui después de haber sido despedido de su trabajo como predicador evangelista entre los mineros de carbón. Era el último en una serie de fracasos devastadores que incluían carreras fallidas como comerciante de arte, maestro de escuela, estudiante de teología y misionero. Para cualquier observador externo, Vincent parecía ser un fracaso total, un hombre que había demostrado incapacidad para mantener empleo, relaciones estables o incluso apariencia personal básica. Había sido rechazado por múltiples iglesias, despedido por empleadores exasperados y abandonado por amigos que encontraban su intensidad emocional agotadora. Pero lo que nadie comprendía, incluyendo el propio Vincent, era que estos fracasos no eran evidencia de incompetencia general sino síntomas de una condición neurológica que lo hacía inadecuado para roles sociales convencionales mientras simultáneamente le proporcionaba capacidades perceptivas y creativas que eran extraordinarias. Durante sus semanas en prisión, Vincent experimentó lo que describió en cartas a su hermano Theo como una claridad terrible sobre su destino. Se dio cuenta de que había estado tratando de forzarse en moldes sociales que eran fundamentalmente incompatibles con su naturaleza psicológica, y que necesitaba encontrar una forma de expresión que utilizara sus diferencias en lugar de luchar contra ellas. La decisión de Vincent de convertirse en artista no fue motivada por ambición romántica sobre la fama artística,
sino por reconocimiento desesperado de que necesitaba encontrar un outlet para intensidades emocionales y perceptivas que lo estaban destruyendo cuando no tenían expresión constructiva. Vincent había notado durante años que experimentaba colores, formas y movimientos con intensidad que parecía exceder las experiencias de otras personas. Los colores eran más vibrantes, los contrastes más dramáticos y los patrones más significativos de lo que otros parecían percibir. Había asumido que estas experiencias eran normales, pero gradualmente se dio cuenta de que su percepción visual era fundamentalmente diferente. También había observado que durante periodos de estrés emocional extremo, su percepción se intensificaba aún más, revelando aspectos de la realidad visual que normalmente permanecían ocultos. En lugar de ver estas experiencias como síntomas de enfermedad mental, Vincent comenzó a considerarlas como acceso privilegiado a verdades sobre el mundo visual que podrían ser capturadas y comunicadas a través del arte. Los primeros intentos artísticos de Vincent fueron técnicamente primitivos pero emocionalmente poderosos. Había comenzado a dibujar sin entrenamiento formal, usando métodos intuitivos que reflejaban su percepción única en lugar de técnicas académicas convencionales. Sus primeros dibujos de campesinos, trabajadores y paisajes rurales mostraban una comprensión instintiva de cómo usar línea, sombra y composición para comunicar estados emocionales y verdades psicológicas sobre sus sujetos. Aunque carecía de habilidades técnicas refinadas, Vincent poseía algo más raro. Una visión artística completamente original que veía aspectos de la realidad que otros artistas no percibían. Durante 1881 y 1882, Vincent desarrolló sistemáticamente sus habilidades artísticas mientras simultáneamente exploraba las conexiones entre su estado mental y su percepción visual. Había comenzado a documentar cuidadosamente sus experiencias psicológicas en cartas a Theo, creando un registro detallado de cómo diferentes estados emocionales afectaban su capacidad para ver y representar el mundo. Vincent descubrió que durante periodos de depresión severa, su percepción del color se intensificaba dramáticamente, permitiéndole ver sutilezas y relaciones cromáticas que eran invisibles durante estados emocionales normales. También observó que durante episodios de ansiedad extrema, su percepción del movimiento y la energía se agudizaba, revelando aspectos dinámicos de paisajes y figuras que normalmente parecían estáticos. Estas observaciones llevaron a Vincent a desarrollar lo que él llamaba Painting from the Inside, un método donde utilizaba sus estados emocionales intensos como herramientas para acceder a aspectos de la realidad visual que eran inaccesibles durante estados mentales convencionales. La técnica era extremadamente arriesgada porque requería que Vincent se sumergiera deliberadamente en estados psicológicos que eran dolorosos y potencialmente destructivos. Pero también le proporcionó acceso a capacidades perceptivas que produjeron algunas de las innovaciones más importantes en la historia del arte. En 1885, Vincent pintó Los comedores de patatas, su primera obra maestra que demostró cómo su enfoque único podía crear arte que era tanto técnicamente accomplished como emocionalmente revolutionary. La pintura capturaba no solo la apariencia visual de campesinos comiendo, sino también la dignidad, el sufrimiento, y la humanidad esencial de personas que vivían en pobreza extrema. Vincent había logrado esto utilizando técnicas de color y pincelada que reflejaban directamente sus percepciones intensificadas durante estados de empatía emocional profunda con sus sujetos. En lugar de pintar lo que veía superficialmente, había pintado lo que sentía sobre la experiencia interior de las personas que estaba representando. La pintura fue revolucionaria porque demostró que el arte podía comunicar verdades psicológicas y emocionales que eran más importantes que la precisión visual literal. Vincent había descubierto que su enfermedad mental, lejos de ser un obstáculo para el arte, era la fuente de capacidades que le permitían crear tipos de belleza y significado que no eran accesibles para artistas con percepción neurológica convencional. Pero el éxito artístico de Vincent vino acompañado de deterioro psicológico que se intensificaba con cada periodo de creatividad intensa. El mismo estado mental que le proporcionaba acceso a percepciones artísticas extraordinarias también lo hacía cada vez más incapaz de funcionar en situaciones sociales normales. En 1886, Vincent se mudó a París para vivir con Theo y estudiar técnicas de pintura más avanzadas. Pero la estimulación sensorial de la vida urbana intensificó sus síntomas psicológicos hasta niveles que eran casi insoportables.
Los colores parecían más brillantes, los sonidos más fuertes, y las interacciones sociales más emocionalmente cargadas de lo que podía manejar. Vincent comenzó a desarrollar estrategias para manejar su hypersensitivity sensorial mientras preservaba el acceso a las percepciones intensificadas que alimentaban su arte. Esto incluía periodos de aislamiento deliberado, rutinas estrictamente controladas, y uso de alcohol y café para modular sus estados neurológicos. Durante su periodo parisino, Vincent desarrolló las técnicas de color y pincelada que se convertirían en características distintivas de su estilo maduro. Había aprendido de los impresionistas métodos para capturar efectos de luz y atmósfera, pero adaptó estas técnicas para expresar estados emocionales en lugar de solo impresiones visuales. La innovación más importante de Vincent fue su descubrimiento de que color podía ser usado simbólicamente para comunicar emociones específicas, independientemente de los colores naturales de los objetos representados. Amarillos intensos podían expresar joy spiritual, azules profundos podían comunicar melancholy, y rojos vibrantes podían representar passion o agitation. Esta approach al color era completamente revolutionary porque separaba la pintura de la obligación de representar apariencias literales y la liberaba para expresar verdades emocionales y spirituals. Vincent había efectivamente inventado un nuevo language visual que podía comunicar aspectos de la experiencia humana que las palabras no podían expresar. Pero el precio psicológico de estas innovaciones era devastador. Vincent se estaba forzando regularmente hacia estados mentales extremos para acceder a las percepciones que alimentaban su arte, y estos episodios se estaban volviendo más frecuentes y severos. En febrero de 1888, Vincent se mudó a Arles en el sur de Francia, buscando un clima que sería menos estimulante para su nervous system mientras proporcionaba luz y color que inspiring su arte. Los meses siguientes produjeron algunas de sus pinturas más famosas, incluyendo los girasoles, el dormitorio y la noche estrellada sobre el Ródano. Estas paintings demonstrated el full maturation de Vincent's artistic vision. Había desarrollado técnicas que le permitían traducir directamente sus percepciones neurológicas intensificadas en visual representations que comunicaban sus experiencias emocionales a viewers que no shared su particular form, the consciousness. Los girasoles no eran solo flowers, eran expressions de Vincent's perception de life force y spiritual energy. El dormitorio no era solo un interior, era una meditation sobre solitude, creativity y el psychological space donde the artistic vision develops. La noche estrellada no era solo un landscape, era una visión de cosmic movement y energy que reflected Vincent's perception de underlying forces que animan el natural world. Pero mientras Vincent's art reached new heights de achievement, su psychological condition continued to deteriorate. El isolation de life en Arles, combined con la intensity de su creative work y su inability to form stable relationships, created conditions para el complete breakdown que occurred in December 1888. El famous incident donde Vincent cut off part de su ear no fue un random act de violence sino el clímax de weeks de escalating psychological pressure que había been building como result de conflicts con Paul Gauguin, financial stress, y el exhaustion caused por meses de intense creative work. Modern psychiatric analysis suggests que Vincent's ear-cutting incident was probably triggered por un temporal lobe seizure associated con a condition llamado temporal lobe epilepsy, que would explain both su perceptual abnormalities y su episodes de altered behavior. Temporal lobe epilepsy affects areas del brain responsible para color perception, emotional processing, y spiritual experience, que would account para Vincent's extraordinary sensitivity to color, su intense emotional responses to visual stimuli, y su mystical interpretations de natural phenomena. La condition también causes periodic episodes de altered consciousness que can include hallucinations, extreme emotional states, y impulsive behaviors que would explain incidents like el ear-cutting episode que seemed completely out the character con Vincent's normal personality. Understanding Vincent's condition como probable temporal lobe epilepsy helps explain why su mental illness was inseparable from su artistic genius. El same neurological abnormalities que caused su psychological suffering también provided him con access to perceptual experiences que were unavailable to individuals con normal brain function. Después del ear-cutting incident, Vincent was hospitalized while treated por doctors que had no understanding de su actual condition. Mental health treatment in 1889 was primitive while often counterproductive, consisting mainly de isolation, sedación,
while attempts to suppress symptoms were actually essential part of Vincent's creative abilities. Despite these setbacks, Vincent continued painting during the periods cuando su condition permitted, producing some of sus most powerful works during the intermissions between psychological crises. Paintings like Self-Portrait con Bandaged Ear y The Starry Night were created during periods of relative stability que followed acute episodes, cuando Vincent retained access to intensified perceptions pero had sufficient emotional control to translate them into art. The Starry Night, painted in June 1889 while Vincent was hospitalized in Saint-Rémy, represents perhaps el most perfect fusion de psychological experience y artistic expression in toda la historia de arte. La painting captures Vincent's perception de cosmic movement y energy que he experienced durante certain neurological states, pero translates these experiences into visual form que communicates universal truths about human relationship con el natural world. Modern neuroscience has confirmed que Vincent's depiction de stellar turbulence in The Starry Night accurately represents mathematical patterns que govern fluid dynamics and space, suggesting que su altered perceptual states provided him con access to scientific truths que would not be discovered por astronomers until decades later. Durante su final year, Vincent's condition became increasingly unstable, con periods de creativity alternating con episodes de severe depression y anxiety. He continued painting cuando possible, producing works que reflected both el beauty que perceived in el world y el anguish que he experienced because de su inability to form normal human connections. Vincent's letters to Theo durante this period revealed that he had developed remarkable insight into su own condition y its relationship to su art. He understood que sus psychological differences were both el source de su artistic abilities y el cauce de su social isolation, why he had accepted que he would never be able to live a conventional life. On July 27, 1890, Vincent van Gogh died de gunshot wounds in Auvers-sur-Oise, officially ruled a suicide pero more likely el result de accidental shooting por local teenagers que were playing con a revolver. Vincent's decision not to identify su accidental shooters reflected su belief que su life was not valuable enough to justify destroying theirs. Vincent's death at age 37 ended one of the most extraordinary careers in art history. In just over 10 years, he had created más de 2,000 works de art, including some of the most influential paintings ever produced. But more importantly, he had demonstrated que mental illness, rather than being simply a destructive force, could be transformed into a source de creative power que produces beauty y meaning que transcends individual suffering. El tragedy de Vincent van Gogh was not que he was mentally ill, pero que él lived en una era cuando mental illness was stigmatized y misunderstood rather than treated como a condition que could be managed while preserving el unique perspectives que it sometimes provides. Modern understanding de conditions like temporal lobe epilepsy suggests que Vincent's artistic abilities were not despite su mental illness pero because the specific neurological differences que allowed him to perceive aspects de reality, que remain hidden para most people. Vincent's legacy reminds us que human consciousness includes extraordinary variations que can produce insights y capabilities que exceed normal limitations. Su art continues to move viewers porque it communicates experiences que are universal despite being expressed through perceptions que were uniquely su own. El mad painter had proven que madness y genius are not opposite conditions pero different aspects de consciousness que can combine to create beauty que illuminates truths about human experience que would otherwise remain unexpressed. Vincent van Gogh's life demonstrates que suffering can be transformed into art que provides meaning y comfort para others, y que differences que make individuals unable to fit into conventional society can be sources de contributions que enrich human culture in ways que conformity never could. Esa es la conmovedora historia real de cómo Vincent van Gogh transformó su enfermedad mental en algunas de las obras de arte más poderosas jamás creadas, demostrando que el sufrimiento psicológico más profundo puede ser la fuente de belleza que inspira a la humanidad durante siglos. Si esta revelación sobre la conexión entre genio artístico y diferencias neurológicas te conmovió y te hizo reflexionar sobre cómo nuestras diferencias pueden ser fuentes de fortaleza única, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan las verdades profundas sobre cómo el sufrimiento humano puede ser transformado en contribuciones extraordinarias para el mundo. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué aspecto de la historia de Van Gogh encuentras más inspirador, y cómo crees que la sociedad moderna debería valorar las contribuciones de personas con diferencias neurológicas? Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de la vida del artista más amado y trágico de la historia, y recuerda,
Las diferencias que nos hacen inadecuados para la vida convencional pueden ser exactamente las que nos permiten crear belleza que trasciende los límites ordinarios de la experiencia humana.